Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en el video de hoy voy a contestar una pregunta o comentario que me han hecho en varias ocasiones aquí en el canal. Me han pedido que hable sobre mi vida en Argentina. Así que trataré de resumirlo lo más que pueda, concentrarme en aquellas cosas más importantes que han ido marcando mi vida y me han ido convirtiendo en la persona que soy hoy. Y para aquellas personas que no conocen mi canal y de qué se trata, me gustaría hacerles un resumen un poquito comprimido de la idea de este canal. Bueno, soy argentino, me fui a vivir a Estados Unidos con visa de turista, creo que en el año 2000, más o menos a finales del año 2000, y ahí, no, ahí me quedé, fuimos con mi hermano, ahí me quedé durante 19 años. A lo largo de esos 19 años fui avanzando económicamente, fui poniendo algunos negocios y también conocí a mi esposa. Nos casamos, tuvimos una hija y en algún punto, más o menos en enero del año 2017 para ser exactos, tomamos la decisión de venirnos a vivir a México. Esa decisión la fuimos preparando para convertirla en realidad en julio del año 2019. Durante esos 2 años y medio aproximadamente, estuvimos trabajando muy duro para juntar dinero, preparar las cosas, vender las cosas que no íbamos a poder traernos para México, enviar en cajas algunas cosas, comprar algunas propiedades. Todo eso fuimos haciendo a lo largo de esos 2 años y medio para preparar el camino. Legalizamos el carro y en julio del año 2019 nos subimos al carro, cargamos todo lo que pudimos dentro del carro que sí podíamos llevar por su tamaño y porque legalmente nos iban a permitir pasar y nos vinimos a vivir a México. Desde ese momento he estado grabando videos para comentarles o mostrarles la vida que tengo aquí en México, el motivo por el cual decidimos venirnos a vivir, de qué manera compramos las propiedades desde Estados Unidos aquí en México y todas esas cosas que considero que les puede ser muy útil a muchísimas personas que actualmente están viviendo ilegalmente en Estados Unidos o a aquellas personas latinas que están viviendo en Estados Unidos pero no se sienten cómodos viviendo allá. Porque realmente el motivo principal por el cual nos vinimos fue la paz, la tranquilidad de estar en una tierra donde primero me siento más identificado por la cultura. La cultura mexicana es muy similar a la cultura argentina. Creo que toda Latinoamérica tenemos eso en común con la gran diferencia de Estados Unidos, que es una cultura más anglosajona. Entonces es por eso que quise compartir, a partir del momento que decidimos venirnos a vivir a México, compartirles mi vida con ustedes. Y algo que me han preguntado quienes me están siguiendo es si pudiera compartirles la primera etapa de mi vida, la etapa que viví en Argentina. Así que bueno, vamos a ver cómo se los puedo resumir para no hacer esta historia muy aburrida. Nací en una ciudad llamada Rojas, en la provincia de Buenos Aires, a unos 200 kilómetros al norte de Buenos Aires. Esta ciudad es una ciudad que se caracteriza, o bueno, su fuente de ingreso principal está relacionada con la agricultura. Mi padre, en esa época, estaba trabajando como piloto fumigador, para ser exactos. Así que su trabajo era relacionado con fumigar los campos alrededor de Rojas para la gente, los agricultores que lo llamaban para hacer este trabajo. Así que, de cierto modo, yo estuve desde muy joven en contacto un poco con la vida de campo, ya que íbamos de vez en cuando a los lugares donde mi papá estaba trabajando para ver, para conocer. Así que eso un poquito fue influyendo en mi vida hasta que el día de hoy me sigue gustando un poquito la vida de campo, la naturaleza. Esa es un poquito más la vida más de pueblo y más cercana al campo. Bueno, fui creciendo. Mis padres, porque consiguió otro trabajo en otro lugar, nos fuimos a vivir a Añatuya, en Santiago del Estero, otra parte mucho más al norte, en Argentina, pero un pueblito pequeño llamado Añatuya. En este pueblito había un pequeño aeropuerto y mi papá trabajó ahí como si fuera el piloto encargado del aeropuerto. Era un aeropuerto muy pequeño que tenía creo que dos avioncitos, dos aviones Cessna dentro de un hangar, una casita pegada a ese hangar y nada más. Otra familia que vivía también ahí cerca, que era como el cuidador de ese aeropuerto o la persona encargada del mantenimiento.
y mi padre como el piloto. La función de mi padre era, en ese aeropuerto ahí en Añatuya, era de como es piloto encargado de cualquier problema o emergencia que ocurra. Por ejemplo, si una persona en el pueblo tenía una emergencia de salud, entonces en el hospital lo atendían, pero tenían que llevarlo a un hospital a una ciudad más grande, lo trasladaban en la ambulancia hasta el aeropuerto, que estaba muy cerquita del pueblo, como a 1 kilómetro más o menos afuera. Y mi padre, bueno, lo subían a un avión, obviamente se iban con alguna persona encargada, un doctor me imagino, y mi padre volaba el avión para llevarlo a la ciudad más grande. Eso también, esa vida de campo que tuve durante unos cuantos años que vivimos ahí, también me hizo tenerle más amor al campo, a la naturaleza. Lo cuento porque creo que tiene mucho que ver con lo que ahora vivo, ¿verdad? Me gusta vivir en este pueblo porque sí me recuerda un poco esas partes de mi vida que he pasado cuando fui más joven. Luego mi padre ya de ahí pasó a la ciudad de Santiago del Estero capital. Ahí en Santiago del Estero ya trabajó también en el aeropuerto principal de Santiago del Estero y nosotros ya nos fuimos a vivir a una ciudad grande, una ciudad más grande. Ahí en esa ciudad más grande es que hice mis estudios secundarios desde los 12 años hasta los 17, creo, 18, no recuerdo bien por ahí, en una escuela técnica. Ahí me recibí de técnico electricista. Pero mientras tanto, yo no sé bien a qué edad, a los 11 años quizá o 12, es que conocí, me gustaban mucho las caricaturas, los revistas de caricaturas. No sé si habrán oído hablar de la revista Condorito, por ejemplo. Por lo menos es muy popular, era muy popular en Argentina. Pero una que me llamó muchísimo la atención fue esta, la revista Lupin. Esta revista me gustó muchísimo desde el primer día que la conocí. Empecé a comprar, esta salía una vez al mes, y empecé a comprar cada una de las revistas que iban saliendo, pero como me gustó mucho y esta revista tenía muchos años de estar en el mercado antes de que yo la conociera, es que cuando pude compré revistas atrasadas, ¿no? Los números atrasados que la misma editorial los vendía. Lo que me gustaba muchísimo de esta revista, a ver si la pueden ver aquí, es que además de tener eh, cómics, ¿no? Varios cómics adentro, también tenía pequeños proyectos, a ver, aquí se ve, proyectos de computación, proyectos de electrónica y proyectos de aeromodelismo. A ver si se acomoda la cámara, ahí se puede ver mejor, ¿verdad? Aeromodelismo, computación, electrónica y computación. Acá también hay una publicidad de un aeromodelo. O sea, habían publicidades adentro que mostraban aeromodelos que vendían algunas compañías y también cómo hacer un proyecto simple de electrónica o también de aeromodelismo. A ver si les puedo mostrar un ejemplo aquí rápido. Acá hay un pequeño amplificador de 15 watts de potencia. Ahí está. Y así, estos pequeños proyectos, empecé a jugar yo con la electrónica gracias a esta revista. Empecé a hacer esos pequeños proyectos y aprendí mucho con la electrónica. También aprendí de aeromodelismo, pero lo que más me marcó fue la electrónica. Creo que tenía 13 años cuando hice un pequeño proyecto de electrónica que hizo un cambio bastante grande en mí. Hice un pequeño micrófono inalámbrico que transmitía por FM, como todavía los venden el día de hoy. Pequeños micrófonos inalámbricos que transmiten como a 4 o 6 metros de distancia. Entonces uno puede hablar y se escucha en el radio sintonizándolo en la frecuencia del micrófono. Este pequeño micrófono lo armé, le puse un transistor un poquito más potente que el original que venía en el proyecto, le agregué un cable coaxial hasta el techo y en el techo le puse una pequeña antena bipolar, una cosa muy simple que son dos alambrecitos en el techo. Esto hizo una gran diferencia, ya que lo que podía transmitir ese micrófono se transmitía 2 cuadras hacia adelante y 2 cuadras hacia atrás. A la edad de 13 años, los amiguitos míos que tenían más o menos la misma edad estaban súper felices de que podían escuchar a lo largo de las 2 cuadras, 4 cuadras de distancia más o menos para adelante y para atrás, podían escuchar
en el radio lo que yo estaba transmitiendo y hablando. Y para mí fue un proyecto que realmente me abrió los ojos a un mundo que no conocía. Más allá de los proyectos que se pueden hacer con la electrónica, la posibilidad de ser dueño de una emisora de radio. Obviamente que fue un proyecto que duró un par de días hasta que mi padre dijo basta, no quiero meterme en problemas legales. Continué mis estudios hasta terminar la secundaria y más o menos a la edad de 17 años, 18, nos movimos a Rosario, en Santa Fe. En esta ciudad donde mis padres ya compraron una casa y hasta el día de hoy siguen viviendo allá en Rosario, ya empecé, ya a la edad de 18 años más o menos, empecé a convertir ese sueño o esa chispita que me quedó ahí adentro guardada desde los 12 años en una realidad. Volví a construir un transmisor de FM un poquito más potente, como de 10 watts de potencia. Me asocié con un muchacho que era DJ y él en su casa me prestó, digamos, la casa para que los dos en sociedad pudiéramos hacer una emisora de radio. Armamos una cabina de transmisión, pusimos el transmisor, una antena como de 10 metros en el techo y ya la radio por lo menos tenía un poquito más de seriedad y tenía un poquito más de potencia. Ya alcanzaba como unas 20 cuadras a la redonda, dependiendo, pero la señal era muy débil, pero sí alcanzaba unas cuantas cuadras a la redonda. Así empezamos lentamente con esta locura de una radio. Y bueno, unos meses después ya renté un departamento y en ese departamento monté una radio mucho más profesional, con una antena mucho más grande de 30 metros de altura, con un transmisor profesional ya comprado de una compañía que tenía al principio 30 watts de potencia, luego le agregamos otro módulo amplificador para elevarlo a 100 watts de potencia y a partir de ese momento ya la radio se hizo mucho más seria. Se llamaba Master FM ahí en Rosario, Argentina. Les voy a dejar un par de imágenes ahí que todavía tengo recuerdos de esa radio. Y así fue como fui aprendiendo con la electrónica y convirtiendo esos proyectos que hice en una realidad, en una emisora de radio. Y bueno, estaba muy feliz en Argentina, era dueño de una emisora de radio, luego con un socio seguimos avanzando económicamente mucho mejor con la radio, hasta que tomé la decisión de venirme a vivir a Estados Unidos, simplemente porque me gustó mucho cuando vine una vez de vacaciones, me encantó Estados Unidos, vendí todo, le vendí la parte mía de la radio a mi socio y me vine a vivir a Estados Unidos. Así que bueno, esa más o menos fue una historia resumida de mi vida en Argentina. Traté de no hacerla muy aburrida, muy larga, por eso es que traté de solamente concentrarme en los puntos que fueron marcando mi vida. Como les digo, el punto principal para mí fue esta pequeña revistita que compraba llamada Looping por sus proyectos que tenían de electrónica, de aeromodelismo y a veces de computación también. Muy, muy básico lo de computación, pero también había cosas de computación. Esto fue lo que fue definiendo las cosas que más me gustaban, ¿no? Y por eso terminé aprendiendo electrónica por mi cuenta y también un poco de remodelismo y luego también un poco de computación. Así que si quisieran un consejo para ustedes o para sus hijos es traten de ver qué es lo que les gusta a sus hijos y traten de ayudarlos para que esos gustos se conviertan en realidad. No intenten exigirle a sus hijos que hagan lo que ustedes no pudieron hacer. Por ejemplo, si ustedes quisieran haber sido abogados y no han podido, no le exijan a sus hijos que sean abogados o doctores o lo que sea. Pregúntenle a sus hijos qué es lo que quieren hacer o denle las herramientas para que ellos puedan ver todas las cosas que se pueden hacer en este mundo y que ellos decidan. Y luego ustedes le dan más herramientas para que puedan ir jugando con eso que les gusta hacer. Por ejemplo, la electrónica y la computación en mi caso. Bueno, gente, no quiero hacer este video muy largo, espero que les sirva un poquito esta historia de mis primeros años viviendo allá en Argentina, donde fueron definiéndose un poco las cosas que sigo haciendo hasta el día de hoy. Les mando muchos saludos, muchas gracias por suscribirse al canal, seguiremos en contacto en próximos videos.